en un universo cerrado donde nosotros vivimos, va a terminar de acuerdo a la Biblia. Y al salir del tiempo donde nos encontramos nosotros, se inicia la eternidad, donde las almas de los seres humanos que en esta vida tuvieron la oportunidad de poder entender cuál era su significado y quién era Jesucristo, que nos vino a revelar al verdadero Dios, pasarán la eternidad con Dios. En muchos seminarios y en muchas escuelas a nivel universitario siempre surge esta pregunta: ¿y qué de las personas que nunca conocieron a Jesucristo? ¿Y qué de los budistas, de los musulmanes, de los Vedas, de los que jamás, los aztecas, los cheyennes, los sioux que fueron espiritistas, los egipcios que nunca oyeron hablar del plan de Dios? ¿Qué será de ellos? La Biblia tiene respuestas para todas estas incógnitas, y la Biblia nos ofrece la respuesta en Romanos 2, del versículo 12 al 14, donde dice que todas las personas que han muerto sin el conocimiento de Dios, que es la Biblia, van a ser juzgadas no por lo que está escrito, sino por sus conciencias. Entonces, hay dos tipos de personas: los que nunca oyeron hablar de Dios o de Cristo. Puedes tú clasificarlos como los indígenas o personas que crecieron. En mi padre, por ejemplo, nuestro padre era sumamente religioso. En nuestra casa jamás leímos la Biblia. Tenía un candado la Biblia, porque si no venía una persona clasificada a la religión a la que pertenecíamos, no la podíamos abrir, porque estaba prohibida leer la Biblia hasta 1962, que el Papa Juan XXIII permitió por primera vez, después de más de 18 siglos, que el pueblo podía leer la Biblia, en el Segundo Concilio Vaticano. Y desde 1962 hasta nuestros días, gracias a Dios, que son millones de católicos que están leyendo la Biblia y están viniendo al conocimiento verdadero de Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, nosotros encontramos en la Biblia que hubo un principio creado por Dios, y fue los cielos y la tierra. Y cuando nosotros buscamos la ciencia en la Biblia, damas y caballeros, señores científicos, astrónomos, cosmólogos que nos están acompañando, hay más, escuchen esto, hay más evidencias científicas en la Biblia de la creación, de acuerdo a las primera y la segunda ley de la termodinámica, a las leyes de la genética, de la física, de los principios de la entropía, de la biología, de la arqueología, de la antropología, que lo que nos ofrece la pseudociencia fuera de la Biblia. Es increíble. Antier estábamos mi esposa y yo con nuestros hijos en una ciudad en Estados Unidos, en el Museo de Ciencia de la ciudad de Dallas, Texas. Y ahí entramos, y desde que tú entras al museo te pone que venimos del producto de la evolución, que venimos de un huevo, que venimos de un proceso accidental, de una selección natural de las especies, y que de los dinosaurios nos convertimos en seres humanos, o de pescados en seres humanos, o de chivos, o de jirafas, etcétera, etcétera, cuando la misma ciencia biológica, los mismos los aminoácidos que forman las células del cuerpo niegan, y la genética y el mismo ADN hace imposible la evolución. No existe absolutamente una sola prueba de un cambio, de una mutación a otra, de una especie a otra especie. Una sola mutación no existe de una especie a otra especie. Entonces, ¿qué es la teoría de la evolución? Es algo pseudocientífico, por eso se llama teoría. Cuando Carlos Darwin hizo el libro El origen de las especies, Carlos Darwin, tú lees su libro y vas a encontrar este vocabulario: chance y, quizá, no sé, no estoy seguro, a lo mejor. Este lenguaje no es científico, y el título del libro dice El origen de las especies y nunca dice cuál fue su origen. Qué increíble, ¿verdad? Qué contradicción más tremenda, que tú escribas un libro, El origen de los leones, y nunca pones en el libro cuál es el origen de los leones o el origen del ser humano. Solamente son especulaciones, hipótesis, etcétera, etcétera, filosofías. Pero el ser humano, como hace un momento lo escuchamos en el testimonio, el ser humano es impresionantemente engañado. Y somos engañados, y por eso hay seguidores de todo. Hay seguidores de Satanás, hay seguidores de los radicales musulmanes que les hacen creer que 42 vírgenes lo están esperando si se amarran bombas y se explotan. Hay seguidores para todas las cosas, para todas las filosofías, para todas las creencias existen en el ser humano. Porque el ser humano nunca ha oído: yo soy el camino, la verdad y la vida. Lo dijo Jesucristo.
Y es cuando llegas a Jesucristo, cuando llegas a la Biblia, cuando te das cuenta que las vendas se te caen y por primera vez en tu vida te enfrentas a la luz y a darte cuenta que el universo que existe, antes de nosotros existió otro universo. Dice la Biblia en el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 3, estas palabras: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y vamos a partir de este punto. Antes de que Dios dijera, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, la Biblia dice que había otra dimensión antes de la creación del universo físico, visible, terrenal. Y esta revelación no se puede obtener a través de la investigación científica, ni de la marihuana, ni con viajes de LSD, ni otros caminos equivocados. Para poder nosotros saber de dónde venimos realmente, quiénes somos, es Dios el Creador, el que tenía que bajar a este mundo hace 2000 años en la persona de Jesús y revelarnos y decirnos de dónde venimos, cuál es el propósito de nuestra existencia, quiénes somos y hacia dónde nos dirigimos. Y hasta que tú no tengas esta revelación, vivirás en filosofías. Vivirás especulando de una filosofía a la otra, de una botella a la otra, de una mujer a la otra, de un hombre a otro hombre, de una telenovela a otra telenovela, siempre buscando sin encontrar, y morirás exactamente como tú naciste. Naciste de las tinieblas, vivimos en tinieblas y muchos regresan al morir a las mismas tinieblas donde toda su vida nunca vieron la luz. Entonces, antes de que nosotros existiéramos, existía un mundo invisible de criaturas que la Biblia les llama ángeles, serafines y terafines y querubines. Y estas 4 especies que la Biblia menciona realmente son las criaturas que siguen actuando en el mundo donde estamos. Y la Biblia nos revela que estas criaturas que fueron creadas antes que nosotros tienen acceso al mundo físico terrenal donde tú y yo nos encontramos. Pero como el ser humano no entiende quiénes son estas criaturas, les llama los ovnis y los extraterrestres. Y estamos tratando de hacer contacto, como dijo el exastrónomo ateo Carlos Sagan. Si Dios nos hubiera dejado un mensaje más claro, pudiéramos creer en él. Pero la respuesta es que Dios se esconde precisamente del mundo físico terrenal para que no lo descubras a través de tus 5 sentidos, porque Él es espíritu. Y si quieres descubrir a Dios, tu espíritu tiene que nacer de nuevo. Y entonces comenzarás la búsqueda y la aventura más grande en la cual Dios nos ha puesto en este mundo. La Biblia nos muestra claramente en el libro de Job capítulo 38 que estos ángeles estuvieron presentes cuando Dios estaba, escucha esto, qué maravillosa es la Biblia, cuando Dios estaba tomando las medidas del planeta Tierra, cuando Dios estaba midiendo la distancia que la Tierra tenía que tener entre el Sol, cuando Dios creó la Vía Láctea, donde nosotros nos íbamos a mover en un pequeñísimo planeta llamado la Tierra, cuando Dios calculó que el movimiento de la Tierra fuera exactamente en 24 horas, y que no hubiera nada, ninguna fuerza física que le hiciera hacia la Tierra, que la ley física, donde dice que la velocidad de la masa es proporcional a la velocidad que se le impone. Si yo tengo una canica y le hago así, la canica sale disparada, pero la canica se tiene que detener, porque la fuerza que yo le puse tiene que tener un momento en el que tiene que detenerse. Si tú lanzas un balazo, sale la bala y la bala tiene forzosamente que hacer una parábola y caer, o una flecha también. La pregunta a los científicos es, ¿quién hace que la Tierra no pierda su velocidad? ¿Quién permite que la Tierra gire a la misma velocidad? Y nos vamos al mundo microscópico y encontramos el mismo fenómeno. Todo está compuesto de átomos, electrones y neutrones y protones alrededor de un átomo. ¿Quién le da esa velocidad para formar a la materia? ¿Y quién inició eso para formar precisamente lo que se conoce como el mundo material?
Bueno, estas respuestas, vuelvo a repetir, no pueden obtenerse a través de la investigación científica porque va mucho más allá, señores ateos que nos escuchan, trasciende la comprensión y el cerebro de ostra que tenemos nosotros. El cerebro de caracoles, somos seres humanos limitados, intelectual, inteligentemente. No podemos rebasar la línea de inteligencia que Dios nos dio porque los que han querido hacer esto se han vuelto locos. Como el ateo Friedrich Nietzsche, el alemán que dijo que Dios estaba muerto, y como Jean-Paul Sartre, el ateo francés que escribió La náusea y el muro en los 60s, que se le llamó el padre del existencialismo, en su libro de La náusea, concluyó, todo es una náusea en la vida, todo apesta, el mundo está descomponiendo, nada vale la pena, y veo la vida como un muro que se pone enfrente de mí y que no puedo pasar más allá, porque querían estos ateos, con su mente limitada, entrar a la dimensión espiritual que no se puede penetrar más que con el conocimiento del Espíritu de Dios. Y esta es la razón y la respuesta por la cual el mundo se encuentra como se encuentra. Vemos aquí en el libro de Job capítulo 38 que dice el versículo 4, y por cierto, el libro de Job fue escrito en la misma antigüedad que el libro del Génesis. Es el libro más antiguo de la Biblia junto con el Génesis, el libro de Job. Y dice así, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Versículo 4, házmelo saber si tienes inteligencia. La respuesta es que ningún ser humano, ninguno de nosotros, estuvo presente cuando Dios comenzó a tomar las millas de la tierra, cuando le dio el movimiento de traslación alrededor del sol, cuando Dios formó las 4 estaciones para que la tierra pasara junto al sol en determinadas fases, para tener primavera, verano, otoño, invierno, para que hubiera agua, para que hubiera paisajes, para que hubiera pájaros, para que hubiera montañas, para que hubiera un cielo. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento la obra de sus manos. Y Dios diseñó todo para que, aunque no tuviéramos el Espíritu vivo, pudiéramos con nuestra conciencia poder concluir con honestidad intelectual. Este diseño que existe a nuestro alrededor es imposible que haya sido hecho por un accidente. Como dijo Isaac Newton, que por cierto era cristiano, Newton, cuando postuló las leyes de la gravedad, es increíble la forma en la que las galaxias no chocan unas con otras. Y es increíble que en toda la Vía Láctea no exista la vida que existe en el planeta Tierra, y muchos hasta se quieren ir a la luna de miel. Imagínense nada más. Prefiero la Riviera Maya 1000 veces que la luna. Dice el versículo 5, el libro de Job, ¿quién ordenó sus medidas? Si lo sabes. La tierra tiene una medida perfecta en toda su periferia, tiene los paralelos, todo lo que existe en la tierra, todo lo que está en el ecuador, la forma como Dios puso el ozono para que los rayos ultravioleta del sol no penetraran directamente al mundo, la composición de el aire que respiramos, casi es un 90% nitrógeno, con oxígeno, con otros gases. Voy a cualquier otro lado y si no tengo esta composición exacta de lo que respiro, me muero. Todo está perfectamente bien calculado para que, vuelvo a repetir, honesta e intelectualmente pueda una persona decir, hay algo que trasciende mi existencia. Voy a buscarlo y lo voy a tratar de encontrar. Y la Biblia te promete que lo buscarás con todo tu corazón y lo vas a encontrar, porque es Jesucristo. Ni Buda, ni Mahoma, ni Confucio, ni Yasser Arafat, ni ningún otro líder religioso en el mundo te puede dar las respuestas que tuvo Jesús, porque Jesús comprobó que Él era realmente el Hijo de Dios a los 3 días haber vencido la muerte y haberse levantado de la tumba y decirles, yo soy la resurrección y la vida. Todo lo que les dije es comprobado y Dios pone el sello, este es mi Hijo bien amado, porque lo levanté de los muertos, y su resurrección es la garantía y la esperanza que tenemos todos nosotros de volver a vivir algún día. Si Jesús no hubiera resucitado de los muertos, comamos, damas y caballeros, y bebamos, y como dicen, el que no tranza no avanza. Vivamos como los demás porque vamos a acabar en la tierra y ahí se acabó todo. Pero si hay un propósito detrás de nuestra existencia, si somos agentes morales responsables de nuestra vida, tenemos nosotros que entender que vamos a dar cuentas a Dios algún día en el día del juicio. Y cada palabra que tú has dicho en toda tu vida, cada pensamiento,
Todo lo que hemos hecho y lo que dejamos de hacer será traído algún día a toda la eternidad. Dichosos y felices los que mueren en Cristo, porque han descansado de sus obras y cuando mueran el juicio lo llevó Él en la cruz en nuestro lugar. Ya no tienes que ser juzgado cuando mueras si tú en esta vida y en esta mañana aceptas a Jesucristo como tu Salvador. Y continúa aquí en el capítulo 38 de Job, sobre qué están fundadas sus basas. En otras palabras, hace 4000 años, damas y caballeros, Dios preguntaba, ¿qué la tierra sobre qué está sostenida? ¿Se acuerdan ustedes esos libros donde ponían a una tortuga y en la tierra arriba? Yo creo que todavía en kinder me acuerdo de ver esas fotos que nos enseñaban los maestros, o ponían a Charles Atlas cargando la tierra, porque los científicos no podían entender quién sostiene la luna, cómo es posible que estén flotando en el espacio y que tenga un movimiento perfecto la tierra. Ya Dios lo preguntó hace 4000 años, a ver los inteligentes, sobre qué está fundada la tierra, qué cimientos tienen y por qué no se cae en el espacio. Y el versículo 7, el que nos interesa, dice así: cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. En otras palabras, los hijos de Dios son los ángeles en el Antiguo Testamento, tanto los malos, como lo vamos a ver, como los que se quedaron fieles a Dios. Pero la Biblia nos dice que cuando Dios estaba formando la tierra, las únicas criaturas que existían, no había sapos, ni ranas, ni rinocerontes, ni seres humanos, ni el hombre cromañón, ni el hombre Pekín, y tantas tonterías que han hecho, que son fraudes intelectuales de la antropología. Ninguno es el hombre Pekín, el hombre cromañón, el hombre del Neandertal. Todos son fraudes intelectuales que trataron de juntar huesos de animales con huesos humanos para comprobar de que era el eslabón perdido. Todos son fraudes intelectuales. No había nadie más que los ángeles de Dios. Y Dios les permitió ver cómo podía Dios hacer la tierra. Sin embargo, todas estas criaturas que existieron antes que nosotros fueron creadas igual que nosotros con libre albedrío. No hay una sola criatura que Dios haya creado en el universo como un robot, que le dio cuerda para que le dijera, te amo, te amo, te amo. Los mismos ángeles que vivían cerca de Dios, Dios les dio la oportunidad de escoger ellos quedarse cerca de Dios o rebelarse en contra de su Creador. Y la criatura, de acuerdo a la Biblia, más hermosa, más poderosa, más inteligente y más sabia después de Jesucristo, aunque Jesucristo no fue creado desde luego, pero la criatura creada más espectacular y majestuosa de toda la creación de Dios fue un querubín llamado Lucifer, que muchas personas lo ponen con cuernos y con cola, y sin embargo es la criatura más hermosa que Dios creó desde el principio del tiempo hasta el final del tiempo. No ha habido ninguna otra criatura criada como Lucifer, y encontramos su creación en el libro de Ezequiel, capítulo 28. Y dice así en el versículo 13, qué interesante: en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Esto significa, damas y caballeros, que el planeta Tierra ya había sido ocupado anteriormente por nosotros. El planeta Tierra ya había sido ocupado anteriormente por nosotros, no por seres humanos, sino por criaturas angelicales. Y fue precisamente cuando Dios colocó a Adán y a Eva en el huerto del Edén que ya se encontraba ahí Satanás, porque su palabra, como lo vamos a ver en Ezequiel 14, perdón, en Isaías 14 y Ezequiel 28, la palabra de Satanás primero era Lucifer, que significa, o Luzbel, el portador de la luz, Jailel en el hebreo. Dios no creó al diablo. La palabra diablo significa el que engaña o el engañador. Y la palabra Satanás o Satán en el hebreo significa el adversario. Entonces, Lucifer, el que portaba la luz, se convirtió en un adversario de Dios. Se convirtió en el enemigo de Dios y en el acusador de todas aquellas personas que Dios iba a crear para poder traer a nuestra vida tormento, ansiedad, estrés. Dios no te ama, Dios no te quiere, Dios no se preocupa por ti, y poner ese temor que es la antítesis de la fe cristiana
el temor. El arma más grande que Satanás usa es el temor. Y es el espíritu más poderoso que nos impide y nos congela, nos detiene el poder desarrollarnos. ¿Qué es el temor? ¿Es una expectación o es algo que tú anticipas que va a salir mal y que la mayor parte de las veces no sale mal? Pero ese es el temor, esto no va a salir a bien y no me voy a casar y qué me va a pasar y si mi esposo se muere y si mi esposa se muere y no me deja el dinero y si esto y el otro, y comenzamos a anticipar cuestiones que se vuelven obsesivas, se convierten en un estrés y se convierten en depresiones. Y te amargas tu vida, la cortita vida que tenemos, tan corta que es, para que vivas amargada y vivas amargado. Y Satanás te grita, alabío, alabao, alabim bomba. Esa mi panchita, esa mi panchita, ese mi panchito, ra, ra, ra. Y Jesús viene a librarnos de ese espíritu para que podamos nosotros tener el espíritu y libertad de poder y amor propio. Dice la Biblia en Ezequiel 28 que Satanás fue criado en el Edén. En el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, etcétera, etcétera. Todo el vestido de Satanás eran todas las joyas que ahorita hacen que la mayor parte de los humanos se maten por ellas. Por los diamantes, por el oro, por la plata, por los jaspes, por las esmeraldas. Lo que consideramos lo más así, lo más hermoso, y una mujer que trae un collar de perlas verdaderas o de esmeraldas, ¿verdad? Es de millones de dólares. Todo el vestido de Satanás fue creado por, escuchen, porque esas piedras, esas gemas preciosas ya estaban aquí en la tierra. Y lo vamos a ir desarrollando para que vean lo interesante de la forma de la creación humana. Dice el versículo 14, tú querubín, así le llama Dios, grande protector. Noten, el Luzbel era el protector de la santidad de Dios. Se le llama protector. Aquí es antes de que él cayera en el pecado y la rebelión. Fue criado hermoso, precioso, con su vestido lleno de joyas, impresionantemente maravilloso, poderoso, sabio, y además era el que guardaba y protegía a Dios. Y la pregunta es, ¿de qué? Si el pecado no había entrado. Muy bien, el pecado no había entrado, porque el pecado entró primero en los ángeles antes que nosotros, pero sin embargo había el potencial en esas criaturas de que se rebelaran. Entonces Dios sabía que al haber creado esas criaturas, Él corría el riesgo de que muchos de ellos le dijeran, no queremos seguir contigo, como muchos seres humanos lo han hecho actualmente, no queremos tus leyes ni tus 10 mandamientos, déjame a mí hacer mis mandamientos, yo no quiero tener nada contigo, Dios, para mí tú no existes, yo soy Dios, yo me crié, yo soy el que pongo mis leyes morales, mi código de conducta, y es la misma actitud que muchos seres humanos tienen sin considerar que esta actitud la tuvieron los ángeles antes que nosotros. Y dice la Biblia que a ellos Dios no los perdonó. A ellos cuando se rebelaron no los perdonó Dios, dice 2 de Pedro. ¿Y por qué a nosotros sí? La pregunta es, y la respuesta es, porque ellos veían a Dios y nosotros no lo podemos ver, creemos por fe. Esa es la grande diferencia. Por eso ellos no tuvieron perdón y por eso ahora Dios quiere y diseñó que el que quiera seguirlo a Él sea por la fe, sin tener necesidad de ver nada, confiando en lo que nos dice en la Biblia. Y sin esta fe, sin esta confianza que tú tengas en Dios, es imposible que tú camines con Dios, ni que le agrades a Dios, ni que Dios pueda hacer nada por tu vida. Tú puedes ayunar 8 días y revolcarte en el suelo y gritar y llorar y ponerte ceniza y golpearte y ponerte carbones y Señor, a Dios no lo mueven nuestros sentimientos ni nuestras emociones, a Dios lo mueve la fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Este querubín protector dice, te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras, perfecto eras, versículo 15, en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti, Eguel, en el hebreo con W, que se tradujo maldad y que significa injusticia en el vocabulario de nosotros actualmente. Y en el versículo 17 se nos manifiesta la razón de la caída de Lucifer. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Muchas veces he oído la maldición de Miss Universo.
La maldición de los hombres guapos, o la maldición de aquellos que tienen todo absolutamente y que no saben que esa belleza y que esa guapura o que ese buen estado en el que tú te encuentras o ese dinero o las propiedades que tú heredaste, no sabes y no es reconocido que vienen de Dios. Y comienza el ser humano a creerse y a despreciar a los demás porque anda con guaraches, porque nació con cara de sapo tu vecino, porque otro tiene orejas de coliflor, otro nació pelón, otro chaparro, etcétera, etcétera. Y ninguno de nosotros escogimos nacer como nacimos. Y cuando vienes a Jesucristo, Él viene a penetrar todas las barreras sociales y a mostrarnos que no somos ante Él diferentes. Somos creación suya. Y no hay griego, ni judío, ni italiano, ni indígena, ni negro, ni amarillo, ni café, como le llaman ahora a los paisanos allá en Estados Unidos, les llaman los cafés, ¿verdad? O los blancos, todos somos absolutamente creados y todos tenemos la imagen y semejanza de Dios y todos fuimos creados a su imagen. Y hay de aquellos que son racistas, que es uno de los pecados que más vino a combatir el Hijo de Dios. El desprecio por las clases más pequeñas, el desprecio que porque lávame los zapatos y que aquí quítate India fea, India bruta, India María, sáquese de aquí. Y cuando comenzamos a tener esa actitud ante los demás y comenzamos a tratar a las personas como cosas y no como criaturas de Dios, es cuando comenzamos a enorgullecernos y cuando comenzamos a ver que la gracia de Dios se aleja de nuestra vida. Porque la Biblia dice, el que se acuerda del pobre, se acuerda de Jehová de los ejércitos. Y cuando tú le niegas un saludo, o cuando tú en tu iglesia o en tu casa recibes a los mejores vestidos y pones a los peores vestidos hasta atrás, porque te avergüenzas de ellos, ten mucho cuidado con tu cristianismo, porque eso no es cristianismo, eso es racismo y orgullo social, intelectual, que tienes todavía arraigado en tu corazón. Muy bien, en Isaías 14 nos brincamos de Ezequiel y encontramos en Isaías 14 la caída de Satanás. ¿Y qué es lo que en este planeta Satanás y cómo sabemos que él estuvo aquí? Para tener más confirmación. Dice Isaías 14, versículo 12. ¿Cómo caíste del cielo? Oh Lucero, ahí está el nombre de él. Lucifer, Heilel en el hebreo. ¿Cómo caíste del cielo, Lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. O sea, antes de nosotros ya había naciones aquí en el mundo formadas por ángeles. Y el mundo había sido dividido de diferentes formas por los mismos ángeles. ¿Cómo lo sabemos? Dice el versículo 13, tú que decías en tu corazón, subiré. ¿Cómo puedes subir? Cuando subes o bajas. Cuando subes es para arriba, ¿no? Cuando bajas es hacia abajo. O sea que Satanás se encontraba abajo del cielo. Y entonces aquí fue en la tierra donde él planeó el pinochetazo. Fue en este planeta, antes de que nosotros pudiéramos ser, y cuando Dios volvió otra vez a recrear el planeta Tierra, como lo vamos a ver, que Satanás desde este mundo planeó subir al cielo y dijo, no, yo voy a ir allá al trono de Dios y lo voy a asaltar, y planeó, ¿verdad?, sus ángeles, vamos a dar el pinochetazo, el golpe de Dios, y dice Satanás, junto a las estrellas de Dios, y había estrellas antes que nosotros. Cuando yo oigo muchos cristianos que dicen que el universo tiene 6,000 años o no pase 10,000 años, bueno, ni siquiera la misma arqueología ni la astronomía nos permiten concluir con eso. El potasio argón, el carbono 14, la radioactividad, que son de los 96 métodos científicos para probar la antigüedad de la Tierra y de las cosas, tienen una aproximación de 13 a 17 millones de años que el planeta Tierra existe. Los mismos dinosaurios, los mismos huesos que han aplicado el carbono 14 a los dinosaurios, está comprobado que los dinosaurios no formaron parte de nuestra creación. Ellos vivieron en el mundo. En la conferencia anterior compartimos el quinto sello y ahora vamos a compartir el sexto y penúltimo sello del libro del Apocalipsis. Antes de entrar en materia, recordamos los antecedentes. En el capítulo 1 de Apocalipsis se nos muestra claramente a Cristo ya no hecho pedazos en la cruz, sino glorificado, con los ojos
como con llamas de fuego, el pelo blanco como la lana, vestido con una ropa, una túnica blanca con un cinto de oro, los pies como bronce bruñido, que se le aparecieron a Juan el apóstol, que se encontraba exiliado en la isla de Patmos hace 2000 años aproximadamente. Ahí Cristo se le aparece y le revela este libro maravilloso que se llama el Apocalipsis. La palabra apocalipto, que viene del griego, significa descorrer las cortinas. Antiguamente, cuando los griegos tapaban una estatua y no la habían presentado al público, como igualmente se repite esta tarea, ¿verdad? Cuando hay un nuevo coche, el nuevo Ferrari, el nuevo Lamborghini, los tapan y vienen las gentes de todo el mundo a hacer un cóctel, un brindis, y de repente quitan la cortina o quitaban la cortina de la estatua, y esta acción de quitar la cortina se llama apocalipto en el original griego. Y se le dio el nombre del Apocalipsis a este libro, porque este libro nos descorre las cortinas del mundo espiritual. Nos descorre las cortinas de lo que va a suceder en el mundo, que ya ha comenzado a suceder, aunque no nos encontramos todavía en ninguno de los sellos. El capítulo 2 y 3 describe la historia de las iglesias. En el capítulo 4, Juan es transportado al cielo y ve a Dios sentado en su trono con 4 seres vivientes, 24 tronos alrededor que representan la iglesia, y vemos de qué forma los ancianos adoran a Dios junto con los seres vivientes. Y en el capítulo 5 de Apocalipsis encontramos a Dios el Padre con un rollo en la mano derecha. Y Juan ve a Dios el Padre con el rollo en la mano derecha, y comienza un ángel a proclamar: ¿quién es digno de quitar los sellos de este rollo? Porque tenía antiguamente los rollos o pergaminos, se cerraban con sellos, con cera, y el que enviaba el rollo o el pergamino ponía su anillo y lo sellaba para que el recipiente supiera que realmente venía de esa persona. Entonces este pergamino tenía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sellos, que son los primeros 7 juicios de Dios y que cubren todo el libro del Apocalipsis. Y dentro, ya cuando abrieron los 7 sellos, hoy vamos a abrir el 6º sello, que es el sello más importante que vamos a tratar. Dentro ya se abrió el libro y se encontraban dentro del pergamino 7 trompetas y 7 copas, que contenían toda la descripción de lo que Dios va a hacer en el mundo cuando nosotros, la iglesia, ya no estemos aquí. Gracias a Dios, aleluya, gloria a Dios. Entonces, en los primeros 4 sellos son los 4 jinetes del Apocalipsis. El primero es el caballo blanco, que describe al anticristo viniendo con una falsa paz. El segundo, la paz se quita, viene la guerra. El tercero, el hambre. Y el cuarto jinete del Apocalipsis describe una 4ª parte de la humanidad muriendo mediante pestes, hambres, muertes y guerras. En el 5º sello, que fue lo que vimos anteriormente, es los mártires que se encuentran en el cielo sin cuerpos resucitados, porque no son los mártires o los hombres que murieron en el rapto, porque si hubieran muerto en el rapto tendrían cuerpos resucitados. Pero Juan los ve debajo del altar y se les dice que descansen un poco de tiempo hasta que se cumpla todos los muertos que el anticristo va a matar a través de los 7 años de la tribulación. Y finalmente, al entrar al 6º sello, que es el que vamos a estudiar y analizar, démosle lectura. Capítulo 6 de Apocalipsis, versículo 12 al 17. Miré cuando abrió el 6º sello, y he aquí hubo un gran terremoto.
El sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. ¿Cómo sabemos que el sexto sello cubre casi el final? Porque anteriormente muchos escatólogos, yo me encuentro entre ellos, hace 15 o 20 años, decíamos, bueno, los primeros 6 sellos, 7 sellos van a ser en los primeros 3 años, después en 2 años las 7 trompetas y después las copas. Y tratábamos de acomodar los 21 juicios que contienen los sellos, las trompetas y las copas dentro de los 7 años. Pero los sellos cubren hasta el sexto sello todo el libro del Apocalipsis. ¿Cómo lo sabemos? Porque la ira de Dios comienza hasta los 3 años y medio de la gran tribulación. La ira de Dios comienza hasta la mitad de la tribulación. Los primeros 3 años y medio va a ser el sistema religioso de la gran ramera, Apocalipsis 17, los que se van a encargar de matar a los santos. Pero el anticristo entra a gobernar con los 10 naciones o la confederación política de 10 naciones que van a formar la plataforma de su gobierno hasta los 3 años y medio. Y cuando dice la Biblia que los hombres estaban viendo a Jesús, yo nunca me lo pregunté hasta hace algunos meses, antes de que escribiera este libro. ¿Ya lo notaron en el versículo 16? Quiero mostrarles algo, santos de Dios. Hay cantidad de versículos en la Biblia que los hemos visto 1000 veces. Y no nos hemos detenido muchas veces a pensar muchas cosas, lo que dicen. Y cuando nos comenzamos a estudiarlos exegéticamente, o los más perseverantes y más diligentes buscan las raíces griegas y las raíces hebreas, por favor, ¿se callan? Disculpen. Encontramos el secreto y las perlas escondidas de Dios. Qué increíble que podamos nosotros ver cosas que antes no veíamos y nos detenemos a verlas y descubrimos cosas. Vean el versículo 16, me voy a adelantar. Y decían a los montes y a las peñas: caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira de Dios. ¿Cómo es posible que estas personas estuvieran viendo el trono de Dios? Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Quién se los dijo? Que ya se acercaba la segunda venida de Cristo, y quién podrá sostenerse en pie. Y vamos a verlo más adelante. Es una sorpresa de qué forma la Biblia nos muestra en el versículo 14 que el cielo se va a desvanecer. Y esa palabra prochorizo en el griego significa que el cielo se va a dividir como se enrolla un pergamino. ¿Y saben de qué nos habla esto? De que el mundo espiritual, bueno, Señor, dame sabiduría. Tengo tanto que compartirles. Cuando rápidamente, ¿se acuerdan en Hechos 7 cuando Esteban es muerto a pedradas? ¿Se acuerdan, verdad? Tampoco lo habíamos notado. Cae hincado Esteban y dice la Biblia: vi el cielo abierto. Yo nunca me había preguntado, ¿qué tenía mira telescópica para atravesar todas las galaxias y llegar hasta el tercer cielo? ¿O será que nos hemos imaginado que el tercer cielo está hasta donde termina el universo?
qué es lo que existe en la mente humana, ¿no es verdad? ¿No es cierto? Entonces, cuando dice Esteban, vi el cielo abierto, y cantidad de veces en Apocalipsis, y el cielo se abrió, y dice Juan, y vi el altar. ¿Qué tenían mirada telescópica o tenían telescopios? O el cielo está más cerca de nosotros de lo que nos imaginamos. Y lo vamos a ver, así es. Hagan de cuenta que hay ahorita una capa aquí invisible y está aquí junto con nosotros, los ángeles, los demonios, los ángeles, el cielo, etcétera, etcétera. Pero no lo podemos ver porque estamos en una dimensión cuadridimensional. Y es exactamente como una pecera. Los peces están en una pecera y nunca se imaginan que arriba de ellos hay otras entidades, seres humanos, que los estamos observando sin que ellos tengan la capacidad ni de saber que los estamos observando, ni que existe otro mundo aparte del agua donde ellos viven. Y así nosotros tenemos algo que no lo hemos visto, que es como un velo que cubre las naciones, invisible, que se va a romper. Y en la tribulación van a ver a Cristo en su trono y bajando del cielo. Esto es maravilloso, pero me he adelantado, pero vamos por orden para ver este maravilloso pasaje del sexto sello del Apocalipsis. Vemos en primer lugar en el versículo 12 y 13 los fenómenos cósmicos que sobrevendrán sobre el mundo y sobre el planeta Tierra. Cuando abrió el sexto sello, un gran terremoto. El sol se pone negro como tela de silicio, la luna se vuelve como sangre, y cuando dice las estrellas del cielo cayeron, no es literalmente las estrellas. Es la palabra aster en el original griego, que se puede traducir cometas o asteroides. En este sexto sello, el mundo experimenta un gran terremoto, un eclipse lunar y un eclipse solar. Y mientras que los primeros 5 sellos trajeron catástrofes de una magnitud como jamás antes había sucedido desde el diluvio, este sexto sello va a suceder en el mundo algo que jamás ni en el diluvio había sucedido. Afectará el universo entero y los enemigos de Dios lo van a reconocer. Veamos de qué forma el profeta Isaías en el capítulo 13 de su libro escribe el mismo lenguaje que escribe Juan con diferentes palabras. Ya habían los profetas hebreos profetizado acerca de este gran sacudimiento que el cosmos sufrirá, y lo voy a explicar físicamente. Dice Isaías capítulo 13 versículo 9: He aquí el día de Jehová, viene terrible y de indignación, ardor de ira para convertir la tierra en soledad y raer en ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz. El sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. Y castigará al mundo por su maldad. Castigará al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. Haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Versículo 13: Porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos y el día del ardor de su ira. ¿Qué conocimientos de física, astrofísica, astronomía o físico-matemáticos podría haber tenido este profeta hace 2700 años? Que la tierra vendría el tiempo que se iba a mover de su lugar, cuando hasta el año 1600 Galileo Galilei descubre que realmente no es el sol el que gira alrededor de los planetas, si nosotros estamos girando alrededor del sol. Y cuando hasta 1700 vienen los primeros telescopios
y la disciplina académica del estudio de la astronomía, comenzamos a tener ya un poquito más de conocimiento de la formación de los astros, de la serie de Orión, que son 7 estrellas calientes, y de la formación de todas las, como llaman los famosos signos del zodiaco, que son los signos donde Dios mandó no la astrología, sino la astronomía, que la astrología se robó para interpretarla equivocadamente. En fin, todo esto es maravilloso porque observamos que Isaías menciona al mundo moviéndose de su lugar, lo cual sugiere algo que altere la gravitación del mundo, moviéndolo de la inclinación que tiene el globo terráqueo de 23 grados y medio sobre su eje. O sea, la Tierra no está así, el globo terráqueo, sino que tiene una inclinación, y con esta inclinación gira alrededor del Sol en 365 días. Ahora bien, todos los planetas y todas las estrellas en el cielo tienen una distancia entre sí calculada matemáticamente. Cuando alguien me preguntó, ¿tienes alguna evidencia de la existencia de Dios? Y rápidamente le contesté, el orden del universo. Hay un orden impresionante en el universo donde las galaxias giran, las estrellas giran, ninguna choca con una, las galaxias tampoco, la Tierra mantiene su movimiento sobre su eje en 24 horas, en 365 días. ¿Quién le está dando esta velocidad a la Tierra? Porque existe una ley física que dice que el movimiento va proporcional a la fuerza que se le aplica. Es una ley física. Lo voy a explicar. Yo tengo una canica y le hago así a la canica y la canica sale disparada por la fuerza que le apliqué con el dedo. Pero ¿qué pasa con la canica? Se tiene que detener. Disparas una flecha y le aplicas la flecha del arco y la flecha sale y cae porque hasta ahí llegó la fuerza que le impusiste. Disparas una bala, la bala sale por el impulso de la pólvora y la bala tiene que caer forzosamente. No hay ningún cuerpo que siga la fuerza que se le aplicó. Pregunta a los señores ateos que nos oyen a través de las redes o los que se encuentran aquí, profesores de la universidad. ¿Quién le dio el movimiento y quién mantiene a la Tierra en su movimiento 24 horas sin detenerse? ¿Quién? ¿Nostradamus? ¿O Walter Mercado? ¿O es un accidente? En física no hay accidentes, discúlpame. Ahora, esto es en el macrocosmos. Ahora, si nos ponemos en el microcosmos y tenemos un microscopio electrónico, vamos a encontrar que la materia está formada de átomos. Y el núcleo, que es el átomo, tiene alrededor protones, electrones y neutrones que giran a una velocidad impresionante, que mantienen la cohesión de la materia. ¿Quién mantiene esta cohesión y esta velocidad? ¿Quién se las dio? Bueno, eso es solamente un pequeño, como decimos, ¿verdad?, botón de muestra. Pero vamos a continuar dándonos cuenta que aparte de la distancia que se encuentra matemáticamente calculada, serán sacadas de sus órbitas los planetas y las galaxias, afectando los campos gravitacionales y magnéticos de otras galaxias cercanas. Esto es lo que pasa, hablando físicamente, cuando un cuerpo se desplaza del movimiento que Dios le dio. También se menciona el oscurecimiento, ya lo vimos, del sol y la luna, porque el color negro siempre en la Biblia representa el mal, el pecado, los juicios de Dios, de lamento. Sin embargo, para que el sol aparezca de una forma global oscuro, tal vez es posible por erupciones volcánicas alrededor del mundo, porque todos los volcanes en esta época todos van a explotar, lo cual producirá sin ninguna duda un gran terremoto. Y también podemos ver que este oscurecimiento tendrá
un origen, no en ellos mismos, sino en algo que bloqueará la luz. Y un oscurecimiento parcial ocurre en la cuarta trompeta. Vayamos rápido a la cuarta trompeta en Apocalipsis 8. ¿Ven por qué les dije que trajeran su Biblia, chamaquitos? Apocalipsis 8:4 dice la Biblia, Apocalipsis 8:12. El cuarto ángel tocó la trompeta, aquí ya estamos en el juicio de las trompetas, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciera la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. Pregunta: en el sexto sello se oscurece todo. Entonces, ¿qué ocurre primero? ¿La tercera parte o todo? Pues es lógico que primero la tercera parte, ¿verdad? Lo que nos da a entender que el sexto sello viene después y que las trompetas vienen antes del sexto sello. ¿Se dan cuenta cómo comenzamos a estudiar la palabra de Dios? A darnos cuenta de cosas que antes no habíamos percibido. Esto es interesantísimo y maravilloso. Ahora vemos también que las estrellas caen del cielo. Después del terremoto y del oscurecimiento del sol y de la luna, cometas o asteroides van a caer, y obviamente, ya lo dijimos, no se refiere a las estrellas como al sol, sino posiblemente a meteoros o cometas que llenan el espacio y que continuamente están atravesando la atmósfera terrestre. Si algún cometa pasa durante el tiempo de la tribulación y atraviesa la capa de la atmósfera terrestre, los cometas están hechos, la mayor parte de ellos, de hielo. Entonces, casi todos se rompen, se estrellan contra la capa de la atmósfera, ¿verdad? Y de la cola del cometa, si trae escombros o residuos contaminantes sobre el mundo, será por muchos años. Algunos de estos residuos pueden ser atraídos, ¿verdad?, por el campo gravitacional de la Tierra. Ustedes saben que el globo terráqueo es un campo gravitacional y el centro del magnetismo está en el núcleo de nuestro planeta. Y vemos de qué forma el magnetismo sale y entra al centro de la Tierra y atrae todo lo que sea más pesado que el aire, que lo descubrió Isaac Newton. Ahora vemos nosotros también que estos cometas o las partículas del cometa se van a quemar al entrar a la atmósfera en la segunda trompeta, y pueden ser los fragmentos de un cometa del tamaño de una montaña. Apocalipsis 8, versículo 7. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizos y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña, aquí está, que esto puede ser un cometa, ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y esto es interesante porque tanto en la primera trompeta como en la segunda trompeta aparece la palabra sangre. Síganme con mucho cuidado. Vean cuántas perlas escondidas y piedras preciosas tenemos en la Biblia. La palabra sangre viene de la palabra griega aima, así como suena, aima, y es de donde viene la palabra hemoglobina, de la sangre humana, la cual consiste la hemoglobina en hierro, de que es la que le da el color rojo, que es el óxido de hierro a la sangre. El óxido de hierro ha sido encontrado en cometas y puede darle el color rojo. Por lo tanto, los fragmentos de un cometa que entren a la atmósfera pueden parecer como que es granizo y fuego, como lo acabamos de leer en la primera y en la segunda trompeta. Esto es muy interesante. Ahora bien, los cometas también contienen lo que se llama el hidrógeno de cianuro, el cual tiene un sabor amargo. Y si una parte del cometa entra a la atmósfera terrestre, podría derramar gas sobre las aguas, los ríos, y convertirlos en aguas amargas.
toda esta información que fue escrita hace 2000 años, sin computadoras, sin calculadoras, sin astrónomos, sin telescopios, por el profeta, tanto los hebreos como el profeta Juan, a la luz de la física moderna, tienen su sentido. Esta es la razón por la cual me puse a escudriñar libros de física para ver la relación que había en lo que estaban escribiendo con lo que realmente es verdad que puede suceder. Ahora bien, vayamos al versículo 14 de nuestro pasaje en Apocalipsis 6, que es el que más me interesa y el que me sorprendió muchísimo. Y el cielo se desvaneció. ¿Cómo que se desvaneció el cielo? ¿Cómo que se desvaneció? Yo le pregunté a un día a un maestro de teología, me dice, pues se desvaneció ella. Me dice, ¿para qué estas preguntas? Le digo, pero ¿qué significa eso? ¿Cómo que ¿qué desapareció el cielo? ¿Hay alguna relación física o astrofísica o física cuántica que me puede explicar esto, que fue escrito hace 2000 años? ¿Cómo que se desvaneció el cielo? Y vemos nosotros claramente que cuando la Biblia habla de que se desvaneció el cielo, es una de las palabras más importantes que hay, porque cuando busqué el original griego para esta palabra, si lo quieres apuntar en tu Biblia, es apo, así como suena aposhorizo, en el griego, aposhorizo. ¿De dónde viene la palabra chorizo? Qué chistoso y qué interesante. Pues resulta que los chorizos, que son pedazos de carne así, amarrados, y el otro amarrados, y el otro amarrados, ¿verdad? O sea, un cordón de chorizo te lo cuelgan y son pedazos de carne que tienen un intermedio donde son amarrados, son partidos. De ahí viene la palabra también divorcio. La palabra divorcio es chorizo, en el griego significa separación. Separación. Y esto es muy importante para que podamos entender todo lo que está pasando. Porque dice la Biblia claramente que tal vez estas perturbaciones son las que van a sacudir el mundo y las que van a traer que los campos gravitacionales se puedan mover de su lugar. Y es interesante de qué forma se ha observado en los últimos años de una forma muy clara las fluctuaciones, o sea, los cambios del campo magnético del mundo antes que ocurran los terremotos, que son los famosos sismólogos. El de Boulder, Colorado, en Estados Unidos, es uno de los más famosos departamentos de sismología. Entonces tienen aparatos, ¿verdad?, que pueden decir, viene un terremoto en media hora o en una hora. ¿Cómo pueden detectar ello? Por los campos magnéticos gravitacionales que se encuentran dentro del globo terrestre. Y de manera interesante se ha observado que estas fluctuaciones de estos campos magnéticos del mundo ocurren antes que los terremotos, casi en un 90%, pero muchas veces no les da tiempo a nuestros amigos sismólogos de avisarnos. Como en el 85 en la Ciudad de México, ¿verdad? Todos recordamos el terremoto del 85 en la Ciudad de México, que se cayó casi toda la unidad habitacional de Tlatelolco. Hospitales en las principales avenidas. Bueno, fue terrible el terremoto que experimentamos en México. Ahora, vamos a profundizar. Varios estudios de las placas tectónicas han demostrado que el campo magnético se ha invertido algunas veces en la Tierra. O sea, debajo de la Tierra hay capas, así, una sobre otra, ¿verdad? ¿Qué es un terremoto? Dicen los sismólogos que son acomodos de las placas tectónicas, que está una acá y tiembla porque se está levantando y se acomoda con otra. No saben qué es lo que las hace moverse, pero es lo que hasta ahorita los sismólogos consideran como el origen de los terremotos, el acomodamiento de las placas tectónicas. Y esto significa que cuando hay un campo magnético que se invierta, los polos, el polo norte y el polo sur, queda el polo norte abajo y el polo sur arriba. La Tierra tiene una inclinación de 23 grados y medio sobre su eje. Hacen esto. ¿Y qué pasa cuando la Tierra se mueve de su eje?
¿Sabían ustedes que en el terremoto de Chile, en el de Indonesia, se movió cerca de 1 grado la inclinación de la tierra? Que fueron terremotos de casi 8 o 9 grados en la escala de Richter. Y los astrónomos lo confirman y como consecuencia el campo magnético se debilita. En otras palabras, nuestro escudo interno protector del campo solar y el exterior, que es la capa de ozono, completamente se va a desvanecer. Y por eso en Apocalipsis 16, en las copas, el sol quemará a los seres humanos, porque desaparecerá completamente la capa de ozono. Esto puede ser lo que Elías profetizó, que de lo alto se abrirán las ventanas de los cielos y temblarán los cimientos de la tierra. Isaías 24, 18. Ahora veamos lo que es esta inversión polar, que es lo que más interesante nos muestra la Biblia hace 2000 años. Una inversión polar, pudo haber ocurrido en el tiempo del diluvio, porque podemos observar que cuando comenzó el diluvio, la Biblia dice, Génesis 7:11, las ventanas de los cielos fueron abiertas y el agua salió de debajo de la tierra. O sea, el diluvio fue un sándwich. Salió agua de debajo de la tierra y agua que cayó de arriba de la tierra sobre los seres humanos. Quedaron como en un sándwich donde hasta los picos de las montañas más altas fueron tapados. Ahora, cuando hay esto, ¿verdad? Y el agua sale de la tierra, sugiere una actividad masiva tectónica. Ahora los físicos pueden explicar esto. Y esta actividad masiva tectónica parece haber continuado por algunas generaciones después del diluvio, porque fue en esa época que ocurrió la división de los continentes. Vayamos a Génesis capítulo 10. Esto es tremendo en el área de la geografía, la astronomía y la física. Génesis capítulo 10. Tú toma un mapa geográfico, un mapa mundi, y ve, por ejemplo, América, y pones África, y pones Europa, y pones del otro lado al continente, ¿verdad?, australiano, el Asia Menor, etcétera, etcétera. Y la Tierra no estaba dividida en América, en Europa, África, Australia, etcétera, etcétera. Todo era una masa completa de tierra. Y hubo un tiempo, y esto está comprobado por la física también, por los sismólogos, por todos los departamentos de la astrofísica, por todas las personas que se encargan de estudiar las cortezas terrestres, los movimientos tectónicos, de que la Tierra estuvo un tiempo unida y tuvo un desprendimiento que formaron los continentes. Y veamos qué interesante es que sucedió en los tiempos de la Torre de Babel. Génesis 10, versículo 22. Génesis 10, 22. Los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Los hijos de Aram, Uz, Ul, Geter y Mas. Arfaxad engendró a Sala y Sala engendró a Eber. Y a Eber nacieron 2 hijos. El nombre de uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra. Y aquí parecería como que se repartió nada más, pero la palabra hebrea para repartir aquí es la palabra palag, con P de papá y G de gárgara al final. Palag, que significa fue dividida o fue descuartizada o fue partida en pedazos, y el nombre de su hermano Jotán. Entonces vemos que la Biblia nos revela que fue precisamente en los tiempos después del diluvio que Dios tuvo que separar los continentes para poder realmente evitar que la maldad de nosotros se propagara con más velocidad. ¿Por qué después del diluvio se acabaron los Matusalem? 969 años duró Adán,
930 años. Noé a los 500 años, el chulo tuvo a sus hijos. Sem, Ham y Jafet, a los 500 años fue papá Noé. Y durante ese tiempo, en menos de 100 años, tuvo esos 3 hijos Noé. ¿Por qué terminó esa edad? ¿Qué sucedió en el mundo para que se haya reducido la edad cronológica de los seres humanos? La maldad. Hay un experimento que hicieron con ratas. Si tú pones a ratas en un cuadrado de 10 metros, 50 ratas en 10 metros duran un mes. Si les reduces el espacio a 5 metros, duran 15 días. Si les reduces el espacio a una cuarta parte, duran 5 días. Y así pasa con nosotros. Una de las cosas que más me han impactado en estos últimos meses es que hasta después de los famosos confinamientos que dictaron como protocolos y que ya reconocieron que se equivocó la Organización Mundial de la Salud, ya reconoció que se equivocaron, confinarnos y meternos a todos en un departamento y en una sola casa y no salir. Y ahorita esto está tremendo en Australia y en las naciones del mundo, que es el crimen de los crímenes que algún día no solamente Dios los va a juzgar, va a haber otro juicio de Nuremberg, como lo hicieron con los nazis. Han descubierto ahora que en los confinamientos hubo divorcios, abusos sexuales infantiles, los niños se enfermaron de estrés, los niños necesitan correr, salir al campo, etcétera, etcétera, problemas mentales, problemas de esquizofrenia, de paranoia, sociopatías,